Y bueno, pues los voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en Mateo 18. Mateo 18, versículo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan, me dice amén para leerlo juntos. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo sé que todo esto te pertenece, Señor. Soy sierva inútil, no puedo hacer nada sin tu misericordia. Úsame, Señor, para dar esta palabra, y te doy la gloria y la honra porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, este tema dice: Dios habita en nosotros, con nosotros en medio del perdón, la disciplina y la restauración. Y bueno, quiero comenzar. Yo creo que la mayoría hemos escuchado este versículo, algunos de estos versículos, sobre todo en la parte en la que dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado o hasta lo hemos dicho para iniciar el culto, ¿verdad? Pero es como lo hemos usado como un consuelo, porque nuestros ojos ven poquitas personas, entonces decimos: bueno, no se preocupen, hermanos, somos 2 o 3, pero ahí está Dios con nosotros. Pero pues este texto no se refiere a eso, no está hablando de cuando el culto tiene pocos miembros, o de cuando estamos en medio de una reunión y somos poquitos para consolarnos y recordar que Jesús está ahí con nosotros, ¿verdad? Cuando yo escucho este texto, porque yo también lo he dicho, yo también lo he usado, de pronto me surgió la duda: ¿y qué sucede cuando estamos solos? O sea, cuando yo estoy en mi cuarto orando, o a lo mejor gozándome y cantando alabanzas, y nada más estoy yo solita. Entonces, ¿Jesús no está ahí? Claro que está ahí, ¿verdad? Está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús habita en nosotros. Está con nosotros todo el tiempo. Está habitando dentro de nosotros. No es solamente cuando estamos algún grupo, aunque sea pequeño, reunidos, sino está siempre con nosotros. Entonces vamos a ir como desglosando esta parte de la Biblia. Y bueno, en esta parte de la Biblia podemos ver desde el capítulo 18 que Jesús está abordando algunos temas. Si usted le da vueltita a la hoja, empieza a hablar sobre quién es mayor en el reino, y pone de ejemplo a los niños. Habla sobre que pues a veces pues todos vamos a caer, pero hay de aquel que haga caer a otro. Y empieza a hablar de estas cosas, y también habla la parábola de la oveja perdida, que creo que todos la hemos escuchado, que aquel que pierde una oveja deja 99 por ir por la que se le perdió, ¿verdad? Y continúa estas enseñanzas, es un hilo
de lo mismo, va todo relacionado estas enseñanzas. Y continúa, podemos ver en el versículo 15, continúa diciendo, por tanto, está hablando de lo anterior está hablando como una continuación de lo anterior que habló, que es de la oveja perdida. Continúa hablando, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y entonces vemos esta parte donde dice, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyeras ganado a tu hermano. Y cuando estaba estudiando esto, pues encontré algunas cosas interesantes. Y bueno, vamos primero a leer Lucas capítulo 17. Vamos a sus Biblias en Lucas 17. Vamos a leer desde el versículo 17, desde el versículo 1, perdón, capítulo 17, verso 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Está diciendo lo mismo. Y los primeros versículos los quise leer porque también están en el capítulo 18 de Mateo, unos versos antes. Sobre aquellos que hacen tropezar, dice Jesús, a los pequeñitos del reino. Entonces, Jesús habla estas partes y en ambas versiones, Jesús está hablando del perdón y de la restauración de aquel que peca. Y dice, cuando estaba estudiando en los manuscritos antiguos, no viene la palabra contra ti como tal, como aquí lo podemos leer. Recuerden que con las traducciones se han ido configurando el lenguaje para nuestro mayor entendimiento. Entonces, esto quiere decir, lo digo ¿por qué? Porque no habla solamente de cuando una persona nos hace algo personalmente o algo que sentimos que nos hizo, sino la Biblia en esta parte se refiere al pecado en general. Cuando una persona peca en general, estando dentro de la iglesia, cualquier pecado que le está haciendo que se separe de Dios. Entonces habla de eso, de que cualquiera, si nosotros vemos que algún hermano está en pecado o haciendo algo que no es debido, sea contra nosotros mismos o sea en general, nosotros tenemos que pues hablar con esa persona y decirle esto está mal. Ahora, en el versículo 16 y 17 dice que si no te oye, o sea, primero dice Jesús, ve y habla con él tú solo, ¿verdad? Ve a hablar y dile que eso no está bien, que es lo que está haciendo. Si se arrepiente, o sea, si se da cuenta que cometió un error y se arrepiente, pues ya lo ganaste, ya se arrepintió, gracias a Dios va a ser restaurado. Pero si él dice, no, lo que yo hice no está mal, dice que tomes a 2 o 3 testigos. Y esto está escrito en la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 17, en los versículos del 2 al 6, habla de que si alguno encuentra haciendo, habla en general, dice que si se halla alguien en medio del pueblo que haya cometido pecado, que se haya inclinado ante dioses falsos o haya hecho alguna maldad, y 2 o 3 testigos testifican que esa persona hizo eso,
Entonces tenía que ser tomado y echado afuera y apedreado. Pero tenía que haber 2 o 3 testigos. No podía yo, de pronto porque el vecino me cae mal, podía venir y decir, ese vecino hizo esto y entonces hay que apedrearlo y sacarlo. No, tenía que haber 2 o 3 testigos para que se corroborara que era verdad y que era justo lo que se iba a hacer. ¿Por qué? Porque se le iba a dar el castigo que Dios había ya impuesto. Entonces, eso está en la ley de Moisés, tanto en Deuteronomio 2:6 y en Deuteronomio 19. Entonces, se pedía que hubiera 2 o 3 testigos para certificar el pecado de una persona. No era válido si una persona de forma deliberada deseaba acusar a otro. Esta era una forma de garantizar que realmente la persona estaba haciendo mal y no era un falso testimonio o una alteración o malinterpretación de la ley. Es decir, para que las personas no hicieran sus propias reglas y en base a eso acusaran a otros porque estaban haciendo lo que ellos consideraban que estaba mal. Entonces por eso se pedían los testigos. Y Jesús aquí vuelve a retomar esa enseñanza. Tomen a 2 o 3 testigos para que vea a esa persona que está haciendo mal. Ahora dice que si la persona siguiendo sus pasos no se arrepentía, ahora se llamara a toda la iglesia. Ahora la iglesia completa va a analizar que lo que está haciendo esta persona está mal. Y si aún así esta persona no se arrepiente, no quiere arrepentirse o no acepta que está equivocado y que está haciendo mal, dice la Biblia que se le tome como a un gentil y publicano, es decir, como una persona que no conoce a Dios, como una persona que de plano nunca ha conocido nada de Dios porque no reconoce su pecado. Una persona que conoce a Dios cuando se equivoca, reconoce su pecado y se arrepiente. Pero si una persona no hace esto, es porque no ha conocido realmente a Dios. Ahora, si la persona siguiendo esto no se arrepiente, es tomado como cualquier persona que no cree en Dios, puesto que no quiere corregir su pecado y no desea arrepentirse. Y no puede estar en comunión con Dios. Por tanto, no es considerado como un creyente. Una persona que no se arrepiente constantemente de lo mal que hace, no puede tener comunión con Dios. No podemos venir a Dios y querer pasar por un verdadero creyente cuando no estamos en comunión con Él por causa de nuestro pecado. Ahora, como les digo, los testigos sirven para certificar de acuerdo a la ley o a la escritura, en este caso la Biblia, que realmente está haciendo algo malo el hermano, algo incorrecto, ya que la comunidad de Cristo a través de la escritura están de acuerdo con lo que es pecado y con lo que no es pecado. Y les quiero poner un ejemplo muy sencillo. Todos alguna vez han visto, aunque sea en una película o en la televisión, un juicio aquí en Estados Unidos cuando están juzgando a una persona y hay algo que se llama jurado. El jurado es un grupo de 12 personas que escuchan todo el caso. Son personas que no tienen relación con el caso, y estuve estudiando o escuchando un poco de lo que hace el jurado. Pasan por una serie de filtros en las que ellos no pueden tener alguna relación con un tema parecido al que se va a juzgar, para que su decisión no sea una decisión basada en su propia experiencia o basada en sus sentimientos, sino que sea basada únicamente en las pruebas que se van a dar.
Entonces el jurado pasa por ese filtro, escogen a 96 personas. Después de esas 96 personas, eligen solo a 12. Y ese 12 es un grupo de testigos. Ellos van a escuchar las acusaciones, van a escuchar las pruebas en contra de la persona y también van a escuchar la defensa de la persona. Y el jurado es el que toma la decisión de si esa persona es culpable o es inocente. Entonces, va teniendo un poco de sentido, ¿verdad? En el versículo 18 al 20 empieza a hablar, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí Jesús continúa hablando y ahora les dice: todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Lo que sea desatado en la tierra también será desatado en el cielo. Vemos estas mismas palabras en Mateo 16:9 y le voy a pedir que me acompañe a Mateo 16:9. Perdón, 16:19. 16:19. Dice esto: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le está hablando aquí Jesús? Jesús le está hablando a Pedro. Pedro, unos versículos anteriores, cuando Jesús le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro le contesta: tú eres el Hijo de Dios, reconociendo que Jesús era el Mesías. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Cuando Jesús escucha estas palabras, dice que sobre eso que acaba de confesar Pedro, va a edificar su iglesia. Es decir, con que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Salvador, va a edificar la iglesia. Y le dice: y a ti te daré las llaves de los cielos. Lo que le está diciendo es: a ti te doy autoridad. La llave de los cielos se habla de autoridad. Y luego le dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y está hablando de que le da la autoridad a Pedro de decir qué está prohibido y qué está permitido. Cuando los rabís, los maestros en Israel utilizaban esta frase, estas palabras, atar y desatar, para declarar, para decidir qué cosas eran permitidas y qué cosas no eran permitidas. Ellos tenían la autoridad de atar y de desatar, de permitir o de prohibir ciertas cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Los veo ahí como, Dios mío, ya me pusieron nerviosa, como dice el pastor, porque los veo con una cara de ¿qué está hablando la hermana? Bueno, entonces, cuando habla de atar y desatar, es para expresar decisiones sobre lo prohibido y lo permitido. Jesús le estaba diciendo a Pedro que tenía esa autoridad para prohibir o permitir acciones en la iglesia. Y lo mismo está diciendo más adelante en lo que leímos de Mateo 18, cuando dice, les doy aquí en el versículo, vamos a leerlo.
18. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Les está diciendo, estoy autorizándoles, dándoles la autoridad de que ustedes, como una comunidad en Cristo, que conocen las Escrituras, que conocen la palabra de Dios, ustedes van a permitir o prohibir las cosas que están de acuerdo a la palabra. Ahora, Pedro, cuando escuchó esto, no es que dijo, bueno, ya Dios me dio la autoridad, Jesús me dio autoridad, me voy a inventar una serie de reglas que van a seguir y van a hacer lo que yo les digo. No, él lo que hizo fue utilizar las mismas palabras de Jesús, la palabra de Dios, para que enseñarle a la iglesia que era bueno y que era malo. Y entonces, a través de esa enseñanza de lo que es bueno y lo que es malo, les da la autoridad nos da la autoridad a nosotros, conociendo lo bueno y lo malo, de decirle a una persona que está pecando, esto que estás haciendo está mal. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que utilizar esto con base en la palabra de Dios. Lo que les decía del juicio con el jurado, ustedes van a ver que está el jurado, pero también hay un juez. Y decimos, entonces, ¿para qué hay un juez? Si el jurado decide que si es culpable o inocente el acusado. Bueno, el juez está ahí para determinar que el juicio que se está llevando es justo y está conforme a la ley. Que todo lo que está en la ley escrita, en la ley de Estados Unidos, hablando en este sentido del juicio, se está cumpliendo a cabalidad y no se está añadiendo otras cosas para juzgar a esa persona. Y una vez que el jurado decide si la persona acusada es culpable o inocente, el juez ejerce el juicio. Ok, conforme a la ley dice que robaste y dice que robaste tal cantidad. Entonces eres culpable y acusado y culpable de esto. Entonces la ley me dice y me estipula que por ese robo que acabas de hacer son de 3 a 6 años. Pero como hiciste esto más, puedo agregar más años. Y el juez decide el castigo o lo que va a cumplir, la condena que va a cumplir el acusado. Y nosotros somos el jurado, pero pues tenemos al juez justo, que es Dios. Y Él observa que nosotros estemos llevando un juicio justo y conforme a su palabra para poder, por decirlo de alguna manera, no quisiera usar esta palabra, pero acusar al hermano que está pecando o corregirlo si estamos siendo justos con estas cosas que estamos haciendo. Y Él decide qué es lo que va a hacer con esa persona. Ahora, continuando en estos versículos, dice después, entonces ya entendimos que lo que dice atar y desatar en la tierra o en el cielo está hablando de que nosotros como comunidad sabemos qué está permitido, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso mismo está dictado en el cielo, lo que es bueno y lo que es malo, y conforme a eso podemos ser juzgados. Y luego en el 19 dice, otra vez os digo, está haciendo una reafirmación. Una vez más les digo, lo mismo, está continuando en lo mismo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está hablando en el mismo contexto. Si ustedes ya se pusieron de acuerdo, juzgaron a este hermano y decidieron
conforme a las escrituras, conforme a las palabras de Jesús, conforme a lo que sabemos que es bueno y es malo, que está haciendo mal, ahora tenemos que ponernos de acuerdo para que Dios haga su voluntad en esa persona, para que Dios lo restaure, para pedirle a Dios que lo vuelva a traer a sus caminos. Y esas cosas son las que Dios escucha, pero enseguida, porque son cosas espirituales que le pedimos. Entonces, continuamos en el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ahora, dice esto porque dice, ustedes están reunidos para juzgar si el hermano está haciendo bien o está haciendo mal. Yo soy parte de esos testigos. Está diciendo eso Jesús en las Escrituras. Yo estoy siendo testigo con ustedes. Estoy ahí también, guiándolos. Estoy escuchando. Estoy siendo el testigo también. O sea, Jesús es parte del jurado que va a decidir sobre esta situación. Y Jesús está en medio de los creyentes como testigo en este mismo sentir de solucionar y de restaurar al hermano que está en pecado, guiándonos, y el Padre está escuchando para que le pidamos sobre la restauración del creyente. Entonces, hermanos, estos versículos están hablando de que nosotros como iglesia tenemos la autoridad de poder decirle a un hermano, hermano, estás haciendo mal, pero lo tenemos que hacer correctamente. No es una forma deliberada en la que yo de pronto no me llevo bien con cierta persona y digo, estás haciendo mal, y sin que la persona esté haciendo mal. O no es algo personal, es con el fin y el propósito de que el hermano sea restaurado, para que se dé cuenta de su pecado, que a lo mejor no se ha dado cuenta, porque recordemos cuando David pecó con Betsabé, en ese momento David no reaccionó. ¿Qué pasó? Que tuvo que venir Natán a decirle, estás haciendo esto, y él se arrepiente. Nosotros tenemos que hacer esto, no podemos dejar que vemos que los hermanos están, pues a lo mejor pasando por una cosa que están luchando contra el pecado, pero no puede, y nosotros dejarlos ahí nada más, sino tenemos que corregir esas cosas. Ahora, tampoco es para que no vayamos a tomar esto como que ahora nomás veo algo y voy a ir a acusar al hermano y lo voy a... No, tenemos que hacerlo con sabiduría. Dios nos permitió un libro maravilloso en lo que podemos nosotros escudriñar, estudiar y ver las cosas que son buenas y no son buenas. Y también, hermanos, tenemos que aprender a leer correctamente las Escrituras, porque muchas veces tenemos nuestra propia interpretación de la Biblia, cuando la Biblia no es de interpretación privada. O sea, no es que a uno se le va a revelar, solamente a mí se me reveló esto. No, es Dios ya ha permitido que esto tenga interpretación para que nosotros usemos esa interpretación correctamente. Tenemos que aprender a leer correctamente la Biblia, porque a veces andamos paseando. Hoy paseo
en el Salmo 107. Mañana voy a pasear y voy a leer Juan 4:37. Y pasado voy a leer Apocalipsis. Y dentro de una semana voy a leer ahora, a ver qué me toca por acá. Pues aquí me encontré Deuteronomio. Y no entendemos las escrituras. Nuestro deber como cristianos es tomar la Biblia. No le digo, empiece desde Génesis. A lo mejor usted va a empezar a leer el libro de Daniel. Pero lo tiene que leer desde el 1, 2, 3, 4. Lleva un orden para que lo podamos entender y para que lo podamos interpretar y para que podamos actuar correctamente. La Biblia entonces aquí nos enseña que nosotros podemos darnos ayuda para restaurar a una persona que está haciendo pecado, pero lo importante es que la comunidad en Cristo esté de acuerdo, porque no puedo yo decir esto está bien y esto está mal y solo yo. Tengo que basarme en las escrituras y la comunidad que somos nosotros tenemos que estar en la misma sintonía. Si no, no es posible poder hacer esto. Tenemos que estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, hermano, esto no está correcto. Hermano, esto, pues fíjese que si aquí vemos por aquí, la Biblia nos enseña esto. Y todo aquel que sea corregido, porque yo creo que a todos nos han corregido alguna vez. Si no, aquí el pastor, a lo mejor las esposas en la casa, los esposos, a los hijos, los papás. Todos nosotros hemos sido corregidos alguna vez. Y la importancia de esto es arrepentirnos, reconocer que hacemos mal y pedir perdón. Entonces, hermanos, cuando escuche, cuando lea que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre, está ahí en medio de nosotros, acuérdese de esto. Acuérdese que no es un consuelo para que, somos bien poquitos, pero no importa, démosle. Es un recordatorio que Jesús está en medio de nosotros, tanto para corregirnos como para restaurarnos. Está en medio de nosotros para que nosotros hagamos el bien. Está en nosotros. Entonces, hermanos, espero que hayamos aprendido algo. Me pusieron bien nerviosa, pero pues le doy las gracias a Dios porque sé que esto no es mío, no es mi palabra, no es lo que yo digo, sino es solo la voluntad de Dios y la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que Dios les bendiga y el pastor con nosotros.